capítulo 8. Los ángeles en el tiempo del Éxodo. El nacimiento de Moisés. Con el correr del tiempo, el gran hombre a quien Egipto debía tanto, José, y la generación bendecida por su obra, descendieron al sepulcro. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Éxodo 1, 8, 9. Se ordenó que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador, y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amrán y Jocabed. La madre logró ocultar al niño durante 3 meses. Entonces, viendo que ya no podía esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de juncos, la impermeabilizó con pez y betún, y colocando al niño en ella, la depositó en un carrizal a la orilla del río. No se atrevió a permanecer allí para cuidarla ella misma, por temor a que se perdiera tanto la vida del niño como la suya, pero María, la hermana del niño, quedó allí cerca, vigilando ansiosamente para ver qué sería de su hermanito. Y había otros observadores. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado su hijo al cuidado de Dios, e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron a la hija de Faraón hacia aquel sitio. La arquilla llamó su atención, y cuando vio al hermoso niño una sola mirada le bastó para leer su historia. Las lágrimas del pequeño despertaron su compasión y decidió salvarlo adoptándole como hijo suyo. Historia de los Patriarcas y Profetas, 246, 248. A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba, y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Los ángeles también instruyeron a Moisés, diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios. Historia de los Patriarcas y Profetas. 251. Moisés permaneció en la corte hasta los 40 años de edad. Un día, en una de sus visitas, al ver que un egipcio golpeaba a un israelita, se arrojó sobre aquél y le dio muerte, y sepultó inmediatamente el cuerpo en la arena. Moisés huyó hacia Arabia. Después de un tiempo, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro, y allí, al servicio de su suegro como pastor de ovejas, permaneció por espacio de 40 años. Historia de los Patriarcas y Profetas. 252, 253. Moisés en Madián. Si se hubieran abierto sus ojos, Moisés hubiese visto a los mensajeros de Dios, puros y santos ángeles, cuidándolo amorosamente y derramando su luz alrededor de él. The Signs of the Times. 19 de febrero de 1880. Mientras estaba dedicado a sus deberes, Moisés vio una zarza cuyo tronco, ramas y follaje ardían pero no se consumían. Se acercó para ver esa maravilla y una voz se dirigió a él desde las llamas. Era la voz de Dios. Era aquel que en tiempos pasados se había revelado a los padres como el ángel del pacto. Moisés se estremeció de terror al escuchar al Señor mencionar su nombre. Con labios trémulos respondió: heme aquí. Se le amonestó entonces a no acercarse a su Creador con una familiaridad indebida. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, 4, 6. The Signs of the Times, 26 de febrero de 1880. Con su esposa y sus hijos, Moisés emprendió el viaje hacia Egipto. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios, y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro.
Su vida podía conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles. Pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. Historia de los patriarcas y profetas, 261. Habiendo recibido instrucciones de los ángeles, Aarón salió a recibir a su hermano, de quien había estado tanto tiempo separado. Se encontraron en las soledades del desierto cerca de Horeb. Juntos hicieron el viaje a Egipto, y habiendo llegado a la tierra de Gosén, procedieron a reunir a los ancianos de Israel. Historia de los patriarcas y profetas, 233. Las plagas en Egipto. Moisés y Aarón fueron los representantes de Dios para enfrentar a un rey atrevido y desafiante, y a sacerdotes impenitentes y rebeldes que se habían aliado con los ángeles malignos. Faraón y los grandes hombres de Egipto no ignoraban acerca del sabio gobierno de Dios. Una gran luz había estado brillando a través de las edades, señalando al verdadero Dios, a su justo gobierno, y a los reclamos de su ley. José y los hijos de Israel habían traído el conocimiento de Dios a Egipto. Aún en los tiempos de la esclavitud, no todos habían sido considerados como esclavos. Algunos israelitas habían ocupado importantes cargos y habían testificado acerca de Dios. De Jos Instructor, 8 de abril de 1897. Satanás sabía muy bien que Moisés había sido elegido por Dios para quebrantar el yugo de esclavitud sobre los hijos de Israel. Consultó con sus ángeles para decidir cómo obrar a fin de cumplir un doble propósito. Primero, intentar destruir la influencia que Dios quería ejercer mediante Moisés, falsificando e imitando las señales y prodigios producidos por Dios. Segundo, intentar usar a los magos y adivinos para crear, con sus magias, una influencia que persistiese a través de las edades y destruyera la que Cristo pudiese tener cuando viniera al mundo y realizara sus poderosos milagros. Testimonies for the Church 1. 291. Moisés y Aarón entraron en los señoriales salones del rey de Egipto. Allí, ante el monarca del reino más poderoso de aquel entonces, estaban de pie los dos representantes de la raza esclavizada, con el objeto de repetir el mandato de Dios que requería que Israel fuese librado. El rey exigió un milagro, como evidencia de su divina comisión. Aarón tomó la vara y la arrojó al suelo ante Faraón. Ella se convirtió en serpiente. El monarca hizo llamar a sus sabios y hechiceros y echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7, 11, 12. Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa pertenece solo a Dios. Pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance. Produjo una falsificación. Para la vista humana las varas se convirtieron en serpientes. Nada había en su apariencia que las distinguiese de la serpiente producida por Moisés. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara a las falsas, Faraón no lo consideró como obra del poder de Dios, sino como resultado de una magia superior a la de sus siervos. Faraón deseaba justificar la terquedad que manifestaba al resistirse al divino mandato, y buscó algún pretexto para menospreciar los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés. Satanás le dio exactamente lo que quería. Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos, hizo aparecer ante los egipcios a Moisés y a Aarón como simples magos y hechiceros. Y dio así a entender que su demanda no merecía el respeto debido al mensaje de un ser superior. En esta forma la falsificación satánica logró su propósito, envalentonó a los egipcios en su rebelión y provocó el endurecimiento del corazón de Faraón contra la convicción del Espíritu Santo. Satanás también esperaba turbar la fe de Moisés y de Aarón en el origen divino de su misión. Historia de los patriarcas y profetas, 267, 269. Cuando se hicieron los milagros delante del rey, Satanás estuvo presente para contrarrestar la influencia que podrían ejercer, e impedir que Faraón reconociera la soberanía de Dios y que obedeciera su mandato. Satanás obró hasta el límite de su poder para falsificar la obra de Dios y resistir la voluntad divina. Lo único que obtuvo fue preparar el camino para mayores manifestaciones del poder y de la gloria del Señor, y hacer aún más evidente la existencia y soberanía del Dios verdadero y viviente, tanto ante los israelitas como ante todo el pueblo egipcio. Historia de los patriarcas y profetas, 345,
346. La tormenta, la séptima plaga, llegó a la mañana como se había predicho. Truenos y granizo, y fuego mezclado con el granizo, destruyeron árboles y plantas, y golpearon hombres y bestias. Hasta entonces, ninguna vida había sido tocada entre los egipcios. Pero ahora, la muerte y la desolación mostraban la huella del ángel destructor. Solamente la tierra de Gosén fue protegida. The Signs of the Times, 18 de marzo de 1880. El Señor por medio de Moisés instruyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto, sobre todo para preservarlos de la plaga inminente. Cada familia, sola o reunida con otra, había de matar un cordero o un cabrito, sin defecto, y con un hisopo había de tomar la sangre y ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12, 7, para que el ángel destructor que pasaría a medianoche, no entrase a aquella morada. El Señor declaró: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 12, 13, Historia de los Patriarcas y Profetas, 280. Los hijos de Israel habían seguido las órdenes dadas por Dios, y cuando el ángel de la muerte pasó por las casas de los egipcios, ellos ya estaban listos para iniciar su viaje. The Spirit of Prophecy 1, 204. Cerca de medianoche, en cada casa egipcia sus moradores fueron despertados de su sueño por el clamor y el dolor. Temieron que todos habrían de morir. Recordaron el clamor y el lamento proveniente de las casas de los hebreos, resultado del decreto inhumano de un cruel rey que había mandado matar a todos los niños varones tan pronto como nacieran. Los egipcios no podían ver al ángel vengador que entraba en cada casa con su carga de muerte, pero sabían que era el Dios de los hebreos quien provocaba el mismo sufrimiento que ellos había producido entre los israelitas. De Dios Instructor, 1 de mayo de 1873. Cristo, el dirigente invisible de Israel. En Egipto se esparció la noticia de que los hijos de Israel iban hacia el Mar Rojo. Faraón reunió todas sus fuerzas y, rodeado por los grandes de su reino, encabezaba el ejército. Los hebreos estaban acampados junto al mar. De pronto, divisaron a lo lejos las relucientes armaduras y el movimiento de los carros, que anunciaban la vanguardia de un gran ejército. El terror se apoderó del corazón de los israelitas. Algunos clamaron al Señor, pero la mayor parte de ellos se apresuraron a presentar sus quejas a Moisés. Su serena y confortadora respuesta al pueblo fue: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14, 13. Habían seguido a la maravillosa columna de nube como a la señal de Dios que les ordenaba avanzar, pero ahora se preguntaban unos a otros si esa columna no presagiaría alguna calamidad. Porque no los había dirigido al lado equivocado de la montaña, hacia un desfiladero insalvable. Así, de acuerdo con su errada manera de pensar, el ángel del Señor parecía como el precursor de un desastre. Pero entonces he aquí que al acercarse las huestes egipcias creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó majestuosa hacia el cielo, pasó sobre los israelitas, y descendió entre ellos y los ejércitos egipcios. Se interpuso como muralla de tinieblas entre los perseguidos y los perseguidores. Los egipcios ya no pudieron localizar el campamento de los hebreos, y se vieron obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, inundando todo el campamento con un resplandor semejante a la luz del día. Entonces volvió la esperanza a los corazones de los israelitas. Moisés levantó su voz a Dios. Y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Éxodo 14, 15, 24, Historia de los Patriarcas y Profetas, 288 a 291. Ángeles de Dios pasaron en medio de la hueste egipcia,
y removieron las ruedas de sus carros. The Spirit of Prophecy 1, 209. La confusión y la consternación se apoderaron de los egipcios, trataron de desandar su camino y huir hacia la orilla que habían dejado. Pero Moisés extendió su vara, y las aguas amontonadas, silbando y bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron sobre ellos, y tragaron al ejército egipcio en sus negras profundidades. Historia de los Patriarcas y Profetas, 291-292. El dirigente de los israelitas era el poderoso general de los ejércitos celestiales. Sus ángeles, que hacen su voluntad, caminaban a los lados de las huestes de Israel, y nadie podía hacerles daño. ¿Israel estaba seguro? Entonces entonaron la sagrada canción de triunfo dirigidos por María, de Review and Herald, 1 de junio de 1897. Jesús era el ángel envuelto en el pilar de nube durante el día, y en el pilar de fuego durante la noche, de Review and Herald, 17 de junio de 1890.